están cumpliendo un programa aeroespacial como lo estamos haciendo ahora nosotros como civilización. No, la vida lejos, la vida, al frente mío. Es un fenómeno porque no se puede explicar. Las pirámides de Egipto o la avanzada astronomía de los mayas, algunos relatos alucinantes de la India antigua, o sin ir más lejos, nuestra isla de Pascua, el lugar más solitario del planeta, presentan vestigios de un pasado misterioso, a veces monumental, que ha intrigado desde siempre a investigadores de las más diversas disciplinas. Ahora, para muchos ufólogos, ellos conforman una suerte de rompecabezas que no han logrado armar exactamente, pero en el cual tendrían una intervención decisiva seres extraterrestres. Una de las posesiones más exóticas y lejanas del territorio chileno es Isla de Pascua, apenas un punto en el mapa en medio del Océano Pacífico. Para los arqueólogos, Pascua es el centro en que nació una cultura fascinante, capaz de construir monumentos que perduran hasta hoy, como son sus enormes estatuas de piedra, los moais. Pero los ufólogos e investigadores del tema ovni creen ver en Pascua muchos secretos, no solo sobre antiguos visitantes provenientes del espacio exterior, sino también sobre fenómenos que hoy día estarían ocurriendo en este lugar, convirtiendo a la isla en lo que ellos llaman zona caliente. Uno de estos ufólogos es Patricio Borlone, ex controlador de tránsito aéreo y autor del libro Cuentos y relatos del aire al mediodía. En dicho libro, su experiencia como operador de radar se mezcla con relatos de avistamientos de ovnis. Hoy Borlone tiene un nuevo proyecto en mente, una novela llamada El incidente Isla de Pascua, que aunque es una obra de ficción, se basa en sus investigaciones sobre el fenómeno ovni. Nuestro programa decidió acompañarlo a la isla para seguir su ruta y buscar posibles casos o evidencias. Desde su descubrimiento por parte de los europeos en el siglo XVIII, Isla de Pascua ha intrigado a investigadores de las más diversas disciplinas, principalmente por el misterio, no resuelto todavía, de sus moais. Pero esta isla además tiene una serie de mitos y leyendas, a los cuales últimamente ha venido a sumarse el de los avistamientos de ovnis. Según los ufólogos, justamente allí se encontraría la clave que los arqueólogos u otros científicos no han podido descifrar. Y por eso vamos a tratar de averiguar cuáles son esas teorías, sobre qué hechos ciertos o creencias se sustentan y quiénes son los que las proponen.
Llegué a ser controlador de tránsito aéreo porque el año 57 se abrió el primer curso de controladores de tránsito aéreo en Chile. En 1978, Patricio Borlone llegó por 5 meses a Isla de Pascua. Su misión era reemplazar a un controlador que llevaba 4 años sin tomar vacaciones. Recibido 833. Tengo condiciones de Pascua de las 0100. ¿Listo, Julián? En aquella época, aparte de los 2 vuelos chilenos que había por semana, pocas líneas aéreas viajaban desde el continente a Tahití, cruzando el espacio aéreo de la isla. ¿Centro? Debido a su trabajo, Borlone conocía perfectamente todos sus horarios y rutas y sabía distinguir claramente entre un artefacto volador y un fenómeno meteorológico. Entonces un día que pasa el avión, se le entrega la responsabilidad a Tahití, tipo 2 de la madrugada del día 28 de enero, no me olvido. 28 de enero de qué año. 1978, Ya. hace pronto ahora 22 años. Entonces bajo, converso un poco con la gente de operaciones, que eran 2 personas. Luego cruzo al frente, porque obligadamente hay que cruzar la pista. Me dirigí en mi moto hacia ese sector que está allá, al sector de la ladera del Ranocao, donde están las casas de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estaba oscurísimo, 2 de la madrugada, yo me acuerdo que no había viento. Y voy cruzando la pista cuando, sorpresivamente, así una cosa muy extraordinaria, veo un punto luminoso, como quien ve una lenteja de perfil. Es una cosa bastante chica. Sí, pero era como una doble estrella, como 2 estrellas, la luminosidad de 2 estrellas, pero tenía un desplazamiento ascendente, es decir, de mi derecha a mi izquierda. Entonces me pareció muy curioso porque avión no era, si había un avión tenía que yo saber si había un avión, porque todos estos permisos de sobrevolar a islas son con 48 horas de anticipación. Entonces los veo y de repente se me pierde. Y por esas cosas, no sé, innatas o de cálculo, la mente que tiene un controlador que observa y ve muchas cosas al mismo tiempo, conté hasta 7 antes que volviera a aparecer. Apagué el motor, la luz, y queda absolutamente oscuro. Y esa cosa, manteniéndose, pero en un visual ascenso así, era vistoso su desplazamiento y el ascenso, y repentinamente se pierde. Se pierde. Y sale, yo pienso, después calculando, sale por donde termina la arboleda, sigue en ese ascenso, en esa curva ascendente, hasta que se perdió. No había nubes, estaba despejado, una que otra estrella se podía ver, y se perdió hacia el este. ¿Cuánto rato vio todo esto usted? Como unos 22 segundos. Pero 7 se perdieron. Entonces, llegando a casa ese día, esa noche estuve hasta las 3 de la mañana calculando qué diablo era. Quedó para mí como algo inexplicable. ¿Pudo calcular usted la velocidad de desplazamiento de su objeto? Como le cuento, en mi casa llegué a tomar una carta muy parecida a esta que está acá, la cual podríamos ver la posición que yo tenía en la pista, Sí. que era frente a esta calle de carretera, a esta intersección. Sí. Ahí quedé detenido cuando fue la primera vez que vi el objeto. Y si calculamos, más o menos en este borde, aquí, Apuntemos que este es Ranocao. este es el Ranocao. Bueno, esto tiene tres puntas, una velocidad, una distancia, ¿no es cierto?, y un tiempo. Y con esto calculé que estos 4,5 kilómetros los hizo en 7 segundos, lo que da 3.450 kilómetros por hora.
Lo que desde luego en el año 1978, los que estábamos en este ambiente aeronáutico desde hacía mucho tiempo, no conocíamos que algo volara a esa velocidad y se desplazara en forma tan rápida. Fue en este aeropuerto donde encontramos otro caso de avistamiento. El protagonista era esta vez un oficial en servicio activo de la Fuerza Aérea de Chile. Yo soy el comandante de grupo de la Fuerza Aérea de Chile, Francisco Javier Garde Farías. Yo estoy a cargo de la escuadrilla de búsqueda y salvamento de la isla de Pascua. En jerga militar se denomina A1 a las fuentes de máxima confiabilidad. Entre ellas están los pilotos que han sido especialmente entrenados para observar cuidadosamente el cielo, y es muy extraño que una fuente tan confiable se equivoque. Por eso, el testimonio del comandante Gárate resultó especialmente valioso. En esa oportunidad yo estaba, ya era atardecer, estaba observando este paisaje, cuando repentinamente se vio un resplandor a nuestra derecha, es decir, hacia el este, a una altura aproximada de 1000 metros. Fue un resplandor muy intenso, instantáneo, una luz brillante, blanca, la cual me asombró mucho, porque en ese momento no había ninguna condición apropiada para que actuara algún fenómeno meteorológico, para que se produjera algún fenómeno meteorológico conocido. Es decir, un rayo, un relámpago y finalmente un trueno. ¿Qué es lo que es? Es la pregunta que yo todavía me hago. Y realmente fue algo extraordinario. Indudable uno, por la experiencia que tiene, todos los pilotos de cualquier parte del mundo están acostumbrados, ¿cierto?, a poder discernir o discriminar, mejor dicho, entre un objeto que se sustenta por el aire, un objeto que es propulsado por un motor, o en este caso un objeto volador no identificado, como el que le mencionaba anteriormente. Porque la velocidad es algo asombroso, el ruido también es algo que normalmente llama la atención, y la forma. OVNIs, como el descrito por el comandante Gárate, aparecen en grabaciones que se habrían registrado en distintas ciudades de América y Europa. Estas imágenes son de los archivos del investigador alemán Michael Hessemann. El caso del comandante Gárate no es el único que involucra a uniformados en avistamientos de ovnis, pero no todos están dispuestos, por el momento, a contar sus experiencias en cámara, y sus informes permanecen en secreto. Nos han contado acá que hay muchos de estos avistamientos de los que nosotros andamos investigando en el programa. Seguramente, yo creo que más de alguna persona en su oportunidad puede haber visto algún objeto extraño. Recorriendo la isla de los ojos que miran al cielo, que es otro de los nombres con que se conoce a Pascua, encontramos a Rafael Jaoa, un personaje que también tiene relatos sobre avistamientos, antiguos y nuevos. Yo venía manejando casi de noche y veo una luz en el camino y me hice a un lado, tomé mi derecha con el vehículo. Pasó unos segundos y no cruzó el vehículo que venía de frente. Volví a mirar, está en la misma distancia. Y dije, va, ahí ya no hay tierra, ya pensé que se veía para allá la luz. Le dije, un helicóptero. ¿Pero qué helicóptero? Le dije, si estoy en la isla de Pascua, porque... Y paro el vehículo y grito, porque atrás iba más gente. Un ovnis. Todos dicen, sí, estamos mirando, estamos viendo. Y había algunas niñas que se abrazaron, asustadas y lloraron. Era una luz, no marcada como ampolleta, sino que como un bolsón, de forma como zapallo más o menos grande, y que se veía luces adentro. Claro, no ampolleta, sino claridad dentro de eso. Y esperamos y empezó a descenderse y
desapareció según nuestro cálculo por allá abajo. Avanzamos para ir a ver, todos tiritando con los pelos en punta. Fuimos y paré el camión donde calculamos que había aterrizado. Bajamos todos a buscar para ahí, todos asustados, etcétera, etcétera. Y nada, ni huellas, ni rastros, ni una cosa. Ya, continuamos nuestro viaje, llegamos a La Perús, están esperando unos pescadores con pescado, y contamos a ellos. Dijeron que ellos también vieron, pero no tan aquí, sino que más cerca del volcán. Pareciera que era un atractivo para visitantes o posibles visitantes del espacio el acercarse a esto por la soledad, o sea, unos 4 o 5 mil kilómetros de lo más cerca. Pero claro, eso... ¿Hay alguna evidencia al respecto? Bueno, evidencia es lo que buscamos. Todos los investigadores buscamos la evidencia física. Algunos se han atrevido a decir que hasta es una entrada de este tipo de visitantes. El investigador español Antonio Rivera, en su libro Operación Rapa Nui, dibuja un triángulo imaginario en esta zona, tomando como referencia básicamente el volcán Rano Raraku, porque dice que es en este triángulo donde se han producido tradicionalmente la mayor cantidad de avistamientos en la isla. Para los ufólogos, la existencia de este triángulo, que concentraría numerosos avistamientos sobre Isla de Pascua, podría ser indicio de una puerta o pasadizo de ovnis existente desde tiempos inmemoriales. Si así fuese, propone la teoría de Rivera, los ovnis que han sido avistados en el presente estarían usando aquella antigua ruta. Rafael Jaoa es una de las fuentes consultadas por Antonio Rivera para su libro. Acompañados por este isleño, fuimos a recorrer la zona exacta comprendida dentro de las coordenadas de este triángulo. Nosotros, ellos, mis sobrinos y sus amigos han visto varias veces en pleno día. Y se ven dentro, más comunes, dentro de un triángulo formado por este cerro Pu'i, a la bahía de La Perús, o Hanga Ho'onu, allá, y al volcán Rano Raraku y Cerro Pu'i, otra vez cierra el triángulo. A mediados de los años 70, otro triángulo, el de las Bermudas, en el Caribe, concentró la atención de los ufólogos. Se dice que más de 100 barcos o aviones desaparecieron en el lapso de 26 años, con pérdida de numerosas vidas humanas. El triángulo de Isla de Pascua también ha sido vinculado con ovnis, pero recién empieza a salir a la luz pública. Desde hace algunos años, tanto los isleños como quienes llegan a residir acá por razones de trabajo u otras, dicen haber vivido experiencias que desafían cualquier explicación racional. Nosotros, al cabo de meses de investigación y esfuerzo por establecer el contacto, hemos logrado que algunos de ellos nos narren sus experiencias. Estamos en Isla de Pascua, en la playa de Peca Peca, lugar en que se habría registrado un avistamiento ovni en 1998. Ese año, 15 miembros del Club de Leones de la isla llegaron hasta la playa para acampar y también para practicar la pesca con redes que ellos llaman tucu-tucu. Entre los testigos se encontraban el juez de la isla, Ricardo Soto González, y su esposa, Lucía Zárate, que accedió a contarnos en cámara su historia. Nos acompañó además Rafael Jaoa, porque su esposa y su cuñado también formaban esa noche parte del grupo. Hace como 2 a 3 años atrás, en noviembre, a fines de noviembre,
vinimos a hacer un tucu-tucu que se llama, en la noche. Fuimos cerca de Ovaje, que queda allí en esa playita. ¿Cuánta gente había en ese momento cuando...? 15 personas, andábamos 15 personas del club. Bueno, íbamos en ese lugar cuando de repente allá detrás del Poike, yo vi luces de colores. Entonces, ¿qué podía ser? Podría ser tormenta eléctrica, podría ser barcos que venían a pescar japoneses. Bueno, quedamos con eso y seguimos haciendo el tucu. Todavía se veían las luces de colores, de violetas, anaranjados. Bueno, después a nosotros se lo olvidó, pasó harto tiempo, digamos, de las 12 de la noche hasta como las 2 y tanto de la mañana. Y de repente la señora Anita me dice, Lucy, mira al cielo. Miro hacia el cielo, pero algo extraordinario. Se veía igual que un triángulo. Arriba una luz grande y a los lados varias luces y abajo varias luces. Entonces el objeto iba saliendo desde abajo hacia arriba, pero despacio, y así como iba lentamente, iba subiendo y se iba alejando. Esto duraría, yo creo, unos 5 minutos. Pensábamos que era una secuencia de objetos, pensábamos. Pero yo después vi en la televisión un ufólogo que mostró un triángulo y era lo mismo que yo vi. A mediados del siglo XX, los ovnis eran descritos como platillos voladores. Durante los últimos años, en cambio, los testimonios aluden a formas más sofisticadas. Luces que cambian de posición en el aire o que forman triángulos como estos, que aparecen en videos de distintos puntos del planeta. Que todos los que estábamos ahí lo vimos. Entonces se fue alejando y ahí no supimos si se había ido para arriba, para el lado, para abajo, no supimos nada, pero lo vimos y realmente fue algo extraordinario. Que los que no creían, ahí ya dijeron, algo hay. Según Rafael Jaoa, las leyendas de la isla también tienen elementos que, vistos en la actualidad, podrían aludir a antiguas visitas de ovnis. Una mujer vivió con un humano de aquí, tuvieron hijos, y esta mujer parece que cumplió su misión. Llegó el momento, tuvo que confesar a su marido que no es una mujer normal. ¿Sí? Y también que llegó el tiempo de regresar a su patria, quiere decir. ¿Eh? Y ahí esperaron que vinieran a buscar la mujer. Y no vinieron gente, grupos, ni botes, ni embarcaciones, sino que apareció un rayo que llegó hasta Los Ajos y por ahí se fue caminando la mujer hasta perderse por un rayo. Otra antigua tradición dice que hay espíritus que tienen su morada en ciertos sectores de la isla y a veces se aparecen a las personas. Francisca Maeva Edwards es una guía turística que asegura haber vivido un encuentro con uno de estos espíritus que los pascuenses llaman Aku Aku y el resto de los polinésicos Varua. Yo me llamo Maeva Edwards Marín y soy chilena. Mi papá es arqueólogo y él ha vivido acá desde los 14 años, así que ya 40 años acá en la isla. Yo tengo una guagüita de 1 año, así que no trabajo cuando estoy allá en el continente, pero los veranos me vengo para acá y trabajo de guía turística. Era como, pongámosle, las 9 de la noche. Bueno, yo salí por la puerta, di la vuelta y en esa pared había una mujer parada enfrente de mí, pero parada a 1 metro de distancia. No la vi de lejos, la vi enfrente mío. Y ella me estaba mirando directo a los ojos, o sea, como que ella quería parecerse a mí, específicamente por alguna razón que yo todavía no entiendo. Y
Ella tenía el pelo largo, negro, vestía un vestido como griego, blanco, tenía el pelo liso, no tenía chasquilla ni nada, liso, negro. Bueno, ella tenía luz propia, eso fue lo que más me impactó, porque yo podría haber pensado que una persona, si la veo, pero ella tenía luz propia, una luz blanca, celeste, pero en todo el cuerpo, alrededor de ella, y ella misma brillaba. Me dio tanto susto que me quedé petrificada, no me podía mover y lo único que pensaba, ¿por qué me está mirando con esa cara de enojo si yo no le he hecho nada? Y después de un rato me eché para atrás y me pude meter dentro de la pieza donde estaba la Susi. Y bueno, y desde eso que yo no sé lo que vi, o sea, yo sé lo que vi, pero no sé lo que era lo que vi. Puede haber sido un barúa, un acuacu, un espíritu, un extraterrestre, pero no sé. Lo único que sé es que yo vi a esa mujer ahí y bueno, desde esa época no me atrevo a bajar sola a la cocina. Bueno, acá habían muchos espíritus, pero habían espíritus que se llaman acuacu, que son espíritus de tu terreno, de tu familia, de tu linaje, de tu tribu. Y ellos te protegen a ti de las otras personas que te quieren hacer daño. Yo creo en los espíritus, creo en los extraterrestres, yo creo que no vamos a ser los únicos que tienen vida acá, o sea, no creo que cada uno se muera y después no haya nada, tiene que haber algo. Hasta ahora hemos conocido casos de avistamientos o encuentros con presuntos alienígenas protagonizados tanto por isleños como por quienes han llegado a Pascua por otras razones. Pero, ¿estos hechos aislados, fortuitos, guardan alguna relación con el pasado de la isla? Trazos luminosos en el cielo, cavernas con espíritu o tablillas con escritura que hasta el momento nadie ha logrado descifrar, forman parte del mito o de una cierta realidad de esta isla. Pero hay un hecho concreto. Para levantar un moai como este, hace falta una moderna grúa de 50 toneladas. ¿Cómo lograban hacerlo entonces los habitantes primitivos de esta isla? Es una isla misteriosa y enigmas apasionantes. Yo tengo una novela que estoy terminando, que voy a editar pronto, en la cual los personajes de esa novela hablan, investigan y se preguntan cómo fueron movidos los moais, cómo fueron constituidos, cómo fueron tallados, con qué herramientas, en qué forma. Cómo ese conocimiento, no diré de la noche a la mañana, pero un conocimiento tan rápido, pudieron lograr realizar esculpir estos moles de hasta 200 o más toneladas. Y en muchas expediciones han tratado de moverlas y ha sido imposible lograr sin dañarlos. En otra etapa de la investigación, nos acompañó el arqueólogo Marcos Rausch, quien trabaja en el Parque Nacional Rapa Nui y lleva 9 años viviendo en la isla. Ahora, el secreto que siempre se ha mantenido y todos nos preguntamos cómo se trasladaron desde las laderas del Rano Raraku a los bordes de la orilla, en distintos lugares de la isla. ¿Cuál es el...? Han habido varias propuestas, varias hipótesis de explicación y en general todas tienen cierto aspecto que es factible, que es posible, es posible y otras que no tanto. Ya. Y también tienes la tradición, la leyenda que habla que los moais caminaban.
¿Cómo los trasladaron de la isla de Mira, Rano mi a abuela Rara? me dijo con poderes, tiene poderes. Y dijo, ¿tiene poderes? Sí, camino. Tiene poderes, antiguamente tiene poderes, caminar. Así me dijo. ¿Cómo? A ver, explíqueme. El Moai camina. Así me dijo mi abuela. Antiguamente. Y nosotros dijimos, ¿cómo caminar? Sí se puede caminar. Porque tiene poderes antes. Cuando dice, camina y camina. Así ella me dijo. Y ese caminar lo puedes tomar de dos formas. Caminar en forma de que primero una punta, después la otra, esa forma. Sí. O algunos se atreven a hablar hasta de levitación. Levitación, sí, correcto. O sea, los Moai tenían como vida. Y se Bueno, transportaban. tú sabes, antiguamente tiene No poder. exactamente como vida, Bueno. sino como una cuestión así, como un poder mental, como un poder que hace mover cosas. Yo creo no vida, porque el Moai no creo que tienen vida, porque el Moai es una piedra, es una estatua. O sea, es una forma que ellos tenían harta mana, un poder muy grande en aquellos tiempos, que ellos perfectamente lo podían hacer, trasladar algo a un punto a otro. ¿Cómo consiguieron esa levitación? Es lo que buscamos. Sí. Si es que es una hipótesis, habría que buscar si es cierta. Pero como todo este asunto de Pascua es enigmático. Y eso es lo lindo que tiene, que nadie deja conforme, ¿no? Nadie ha podido descifrar normalmente cómo lograba hacer caminar el Moai, cómo transportaba el Moai a un punto a otro. Si hoy se necesita tecnología de punta para levantar un Moai, ¿pudo ocurrir algo parecido en la antigüedad? Para los ufólogos, solo la presencia de los ovnis explicaría tales proezas. ¿Crees que hubo algún visitante alguna vez, visitante fuera del espacio exterior nuestro, sin saber quién, que tuvieron o podrían haber estado aquí? A ver, yo no te puedo, digamos, Sí. atestiguar No, pero ¿cuál antes sería? de la época en que llegaron los primeros colonizadores, que no tenemos la fecha exacta. O sea, siempre se habla del siglo IV, siglo V después de Cristo. Y más, que es una fecha además que de alguna manera está avalada por algunas expresiones y por el proceso de colonización que se estaba dando en el resto de Polinesia. Claro. Ahora, de la llegada, de tener la presencia de alguna entidad que fuera más inteligente, no existen, digamos, las pruebas así fidedignas, fuertes a nivel arqueológico. El médico Víctor Tiznado Rosas, licenciado en biología clínica, ha estado interesado desde que era muy joven en el tema de los paleocontactos. Hay muchos escritores que han publicado acerca de la llegada de seres extraterrestres. Y eso es lo que se llama paleocontacto, es decir, ingreso de seres extraterrestres en la prehistoria humana. Víctor Tiznado coincide con los arqueólogos en que los Moais pueden ser monumentos funerarios, pero él va más allá y plantea que quizá recuerden a una civilización perdida que habría tenido contacto con viajeros espaciales. Uno puede pensar que en la isla de Pascua hubo una civilización previa ahí, a la llegada de los isleños, y que esa civilización podría haber desaparecido, y que los Moai estén recordando precisamente a gente que desapareció de esa civilización en alguna de las tantas explosiones que han tenido los volcanes de la isla de Pascua. Si viajeros espaciales nos visitaron en el pasado, cabe preguntarse de dónde habrían venido. En Estados Unidos encontramos a un ingeniero que, basado en antiguos documentos mayas y en sus propios conocimientos científicos, cree haber descubierto el punto exacto de partida: el planeta Venus. Esta es la pista de aterrizaje del aeropuerto Mataveri en Isla de Pascua.
y esta isla, según los ufólogos, habría sido el lugar más adecuado para la visita de naves espaciales en épocas pretéritas. Lo que resulta curioso es que la NASA de los Estados Unidos, justamente para sus vuelos espaciales, ha escogido esta isla en el medio del Pacífico, a 3.800 kilómetros de la costa chilena, que es la más cercana, como un lugar alternativo de aterrizaje para sus vuelos del transbordador espacial cuando pase por el hemisferio sur. Aunque hasta ahora ningún transbordador ha tenido que aterrizar en Mataveni, su elección como pista alternativa para la NASA da pie a los ufólogos para recalcar que Pascua, llamada también el ombligo del mundo, pudo en el pasado ser un punto de llegada para naves espaciales procedentes de otros planetas, algo así como una ruta lógica para aquellos tripulantes. Si pensamos en una civilización extraterrestre que habría llegado a la prehistoria, ellos están cumpliendo un programa aeroespacial como lo estamos haciendo ahora nosotros como civilización. Y ellos tienen que haber cumplido varias etapas. Una primera etapa de exploración del planeta. Después una etapa de explotación del planeta. Y una tercera etapa que puede ser una etapa de colonización del planeta con algunos experimentos genéticos, que también lo plantean muchos autores del tema. Entonces yo me pongo en esa posición y yo digo, bueno, si estamos hablando de una civilización extraterrestre, veámosla como tal. Supongamos que cosmonautas con avanzada tecnología hubiesen llegado en el pasado a la isla. ¿Cómo se les recordaría hoy? El dios que dominó la mitología Rapa Nui es el gran dios Makemake, y la tradición oral dice que Makemake, un dios eminentemente guerrero, amasó la tierra en forma redonda y creó al hombre y a la mujer, tal como dice el Génesis que lo hizo el Dios de los cristianos. En la cultura pascuense llama la atención la preeminencia que tiene la cultura hombre-pájaro, que es mucho mejor hablar como humano-pájaro, porque también existen mujeres pájaro. Y eso habría que verlo, o sea, en tratar de entenderlo, porque cuál es la motivación que tiene un pueblo para adorar una figura humana con cabeza de pájaro. El escritor español Antonio Rivera plantea la teoría de que, en tiempos remotos, una astronave hubiese aterrizado en Orongo al borde del volcán Ranocao. De ella podría haber bajado un dios, cubierto con un casco, Makemake, acompañado de sus servidores, los Tangatamanu. Podría ser Dios. Quizás en algunas otras culturas del mundo también tenemos la presencia, existe esta figura de los hombres pájaros, pero en Rapa Nui tiene de alguna manera una vinculación especial con cierta divinidad que es Makemake. ¿No crees tú que a lo mejor el Makemake fue un personaje que bajó de algún ovni o algo así? Si aceptamos esa posibilidad, si aceptamos esa hipótesis, yo diría que tendrían que haber habido otros elementos que hubieran fortalecido, que avalen un poco eso. Hubieran fortalecido esa probable llegada de este ser, si suponemos que es extraterrestre. Pero lamentablemente no tienes otros elementos de juicio, como por ejemplo, que si este ser hubiese bajado en alguna nave espacial, hubiéramos encontrado aquí registros gráficos de esta nave con rayos solar, con rayos. En su libro Operación Rapa Nui, el español Antonio Rivera compara la escritura de Isla de Pascua con unos caracteres encontrados en la India. ¿Tienen algo que ver estos dos puntos tan apartados del planeta? La India es especial porque en muchos de sus libros sagrados, como el Ramayana o algo, explican la forma de naves
Sí, las famosas Vimana. Los Vimana, ¿no es Sí. cierto? Que eran naves poderosísimas, tan poderosos quizás como un bombardero de casa nuestro. Sí. Y está con detalles, el combustible que usaban, cómo se movían, cómo disparaban. Pájaros voladores de material de luz. Así son descritas las Vimanas, naves voladoras de los poemas épicos de la India. Aeronaves que habrían surcado los cielos 3000 años antes de Cristo, muy parecidas a estos antiguos diseños encontrados en Colombia. Salimos a buscar al hombre que asegura tener estas y otras pruebas sobre posibles viajes interplanetarios en épocas prehistóricas en las afueras de la capital, Washington, en los Estados Unidos. Su nombre es Stuart Greenwood. Es ingeniero especializado en motores de reacción, profesor de propulsión y miembro de la Sociedad de Astronautas de la Antigüedad. Tengo aquí unas réplicas de artefactos encontrados en tumbas en Colombia que datan de 1000 años de antigüedad. Lo interesante de estos artefactos es que se asemejan a las aeronaves de alta velocidad. Lo parecen, sin duda. Los arqueólogos y antropólogos les dan nombres tales como pescado, murciélago, pájaro. El del medio se llama el cocodrilo del viento. Poseen ciertas características de los insectos. Sí, poseen ciertas características de los insectos u otras criaturas vivientes, pero poseen otras características que son claramente mecánicas, como lo ha señalado Sanders. He analizado estos artefactos, llegando a la conclusión que si efectivamente representan aeronaves o astronaves, representarían con mayor probabilidad vehículos de aterrizaje controlados desde órbita a la Tierra con la intención de permanecer en los vehículos de suministro. Greenwood tiene una teoría. Según ella, es posible que los seres humanos hayan venido originalmente desde el planeta Venus. Esta es una nueva publicación. Este es Venus. Ahora, Venus es el planeta más cercano a la Tierra. Tiene prácticamente la misma gravedad superficial porque tiene la misma masa y tamaño de la Tierra. Con frecuencia se le llama el hermano gemelo de la Tierra. Greenwood ha estudiado minuciosamente un antiguo texto maya, el almanaque de los 260 días, y está seguro de que es en realidad un manual para viajes espaciales, que contiene datos precisos sobre los períodos de alineación de los planetas, que hoy los técnicos de la NASA llaman período sinódico y que es información fundamental para planificar los vuelos espaciales. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, green board, 5, 4, 3, main engine start, 1, 0, and liftoff of the Delta rocket with Mars Pathfinder. Los mayas, según Greenwood, ya lo sabían desde hace siglos. Nos encontramos frente a la posibilidad no solo de que los mayas se interesaran en la observación del planeta desde Venus, sino además a la posibilidad de la existencia de vuelos espaciales entre esos planetas. Si Pascua hubiese sido en la antigüedad un centro para la llegada de vuelos espaciales, ¿cuáles habrían sido los objetivos de estos viajeros y qué habrían hecho acá? Junto al ufólogo Patricio Borlone y al arqueólogo Marcos Rausch, recorremos la zona en que perduran los bloques de piedra, similares a los del antiguo imperio inca, cortados a la perfección y unidos sin pegamento. No es la única coincidencia con civilizaciones perdidas, según Víctor Tiznado. En el origen de los polinésicos, que son los que habitan la isla de Pascua, se pensaba que derivaban de los indonesios. Y en los aspectos culturales tenían cosas incluso de los egipcios. El sol para los polinésicos es Ra. Se define con la palabra Ra. Y los egipcios tenían el dios sol, que era el dios Ra o Amón-Ra.
Stuart Greenwood piensa que debe estudiarse a fondo la relación entre civilizaciones antiguas y la posible visita en otras épocas de seres de otros planetas. ¿Por qué la persistente aparición de fábulas sobre los dioses que visitan la Tierra se relacionan directamente con los humanos, interactúan con ellos y tienen relaciones sexuales con ellos? Son humanos. Eso dejó rastros físicos, ¿no? No solo religión o tradición, dibujos, algo. Por todas partes. Si nosotros fuésemos extraterrestres, entonces esta habitación es una huella de una visita extraterrestre. Esta habitación, usted y yo. Este es el escenario en el cual he estado trabajando en la actualidad, porque parece explicar mejor lo que sabemos del pasado. Es mucho mejor que el concepto de que fuésemos terrestres simplemente y apareciéramos de repente. Si una civilización que dominaba los viajes espaciales hubiese visitado nuestro planeta en la antigüedad, su tecnología probablemente le habría permitido manipular su entorno. Hoy, la ingeniería genética ya es una realidad para nosotros. Y podría haberlo sido también en el pasado, permitiéndoles crear seres híbridos. Así razona Víctor Tiznado y va un poco más allá. Podríamos pensar que la isla de Pascua, que era como un paraíso dentro de toda la glaciación del planeta, fue utilizada como un lugar de llegada de seres extraterrestres que podrían haber hecho experimentos biológicos allí. Y en la isla de Pascua hay elementos que uno ve que podrían haber hecho experimentos. ¿Por qué? Porque se plantean cosas de carácter evolutivo. Continuando nuestra investigación, salimos a buscar más petroglifos pascuenses. Nos interesaba especialmente uno de ellos, del que se decía que mostraba una figura híbrida entre ser humano y lagarto. Vamos a pasar por aquí, por acá. Vamos a ver los... Detrás de la plataforma de un ahu, o sitio ceremonial, encontramos esta figura, diferente a todo lo que habíamos visto hasta entonces. Para los ufólogos, es la representación de un ser híbrido manipulado genéticamente. Claro, tiene la cola, pero la forma humana, eso es como un lagarto antropomorfizado. Aquí están las piernas. En lo que está al medio probablemente es una cola, otra pierna. Después sigue, hay algunos brazos en la parte, aquí se nota algo de los brazos. Y arriba también continúa. Y la cabeza, que ya está muy erosionada, que prácticamente ya no se nota. Esta parte es una de las partes secretas que existen en la isla. El periodo de nuestra existencia en la Tierra, que conocemos, es relativamente corto. El hombre moderno ha estado aquí unos 200.000 años o algo así. ¿Qué sucedió antes de eso? Eso es lo que intento explorar. Hablamos de escalas de tiempo enormes, sobre las cuales sabemos muy poco. Sabemos un poco de la historia reciente, el resto aún es una incógnita para nosotros. Yo pienso que nos observan, cómo nos desarrollamos. Probablemente nos han sembrado en forma híbrida y desde hace... ¿Cómo es eso sembrado? Es decir, han colocado, ¿por qué hay gente blanca, negra, amarilla? Y si uno piensa que hay un montón de civilizaciones que desaparecen sin explicación, puede haber sido una especie híbrida que fue clonada y que en un momento determinado no pudo reproducirse por su cuenta. ¿Y para qué habrían hecho eso? Buena pregunta, pero eso es por experimentación, como nosotros hacemos experimentos con muchos insectos, animales, etc. Cambiar ADN, hacer las clonaciones. Ha llegado el momento de partir y Patricio Borlone regresa a Santiago con suficiente material para su libro. Pascua, la isla de los ojos que miran al cielo, conserva hasta hoy los secretos de los hombres pájaro y los hombres lagarto, que esconden, para los ufólogos, mucho más que una leyenda. Para ellos, la isla pudo ser en el pasado el punto de llegada de viajeros espaciales, que de vez en cuando volverían a asomarse sobre ella.
dioses voladores, creadores de vida, como Makemake. Entonces, suponiendo que fuésemos el resultado de los experimentos de una civilización que vino de las estrellas, Stuart Greenwood tendría razón al afirmar hoy día que los extraterrestres somos nosotros. Si usted tiene información útil para nuestro programa, comuníquese a nuestra casilla electrónica ovni@nuevaimagen.cl.